Muy buenas tardes, iglesia. Dios les bendiga. Espero que se encuentren todos muy, pero muy bien. Hoy tenemos nuestro devocional, ¿cierto? Hoy es miércoles, tenemos el primer devocional de este año. Así que yo espero que lo disfruten al máximo y que sea de gran bendición para ustedes. Los actos de las personas o los actos del hombre versus las acciones misericordiosas de nuestro Dios y Salvador. Hoy vamos a estar reflexionando en la palabra en el libro de Éxodo capítulo 2 versículos desde el 23 hasta el 25. Así que vamos a leer la palabra de Dios y vamos a tratar de entender un poco los comportamientos de las personas o los comportamientos del hombre versus las grandes misericordias o las acciones de misericordia que Dios ofrece a el hombre. La palabra de Dios dice así: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Amén por esa palabra. Señor y Padre que estás en los cielos, ayúdanos a entender lo que hoy quieres hablar a nuestra vida, a nuestro corazón. Permanece en nuestra vida, permanece en cada uno de nuestros actos, permanece en cada una de las acciones que hagamos diariamente, y que tu Espíritu Santo more siempre en nuestro corazón, en nuestra vida. Que todo lo que hagamos, que todo lo que digamos, Señor, siempre te agrade constantemente. Ayúdanos y que esta palabra sea de gran bendición y este devocional nos pueda alimentar un poco más la fe que nos permite estar junto contigo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien, amada iglesia, entonces vamos a ver algo relacionado en el libro de Éxodo, y cabe resaltar que el libro de Éxodo no es más que la salida de los israelitas del país de Egipto, ¿cierto? Después de que Dios los haya liberado, después de que Dios los haya rescatado del oprobio y de la esclavitud por parte del faraón. Es un libro muy importante y muy bonito que relata esta historia. Así que por eso hoy vamos a estar reflexionando en este libro. Y lo que primero debe usted saber es que Éxodo significa salida del camino, o fuera del camino, fuera a camino, o camino afuera, o camino a la salida. Puede decirse así. ¿Por qué? Porque en el griego odo significa camino, y ex en el griego también significa fuera de o salida. Entonces Éxodo significa básicamente eso: camino afuera o camino de salida. Muy bien, entonces el libro de Éxodo, en la palabra de Dios y algunos historiadores mencionan que fueron 430 años que el pueblo de Dios, que los israelitas, duraron o pasaron esclavitud en Egipto de mano del faraón y de sus ejércitos, ¿cierto? Entonces también se informa de que fue un momento muy dificultoso, un momento de mucha angustia, de mucha tribulación, donde el pueblo de Dios estaba como servidumbre, estaban como siervos a favor de Egipto, ¿cierto? Y yo creo que a nadie le gustaría ser siervo, pero no un siervo de manera positiva, sino un siervo de manera negativa, porque el pueblo de Dios se encontraba en una sujeción obligatoria de hacer lo que Faraón dijera y de hacer lo que Faraón les pidiera. Entonces es difícil estar en una esclavitud como la que estuvo el pueblo de Dios. Yo creo que ninguno de nosotros estaría dispuesto a ser sometido de esa manera. Entonces vamos a leer lo que dice la palabra de Dios, capítulo 2, versículos 23 y 25, que dice de la siguiente manera: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, ¿cierto? Y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Muy bien. Entonces lo primero que hay que entender aquí es que sucede algo, o sea, pasa algo, acontece algo
Y en este caso es la muerte del rey, ¿cierto? La muerte del rey de Egipto. Pero de pronto los israelitas creyeron que a partir de la muerte del rey de Egipto, las cosas iban a cambiar, ¿cierto? Que iban a salir de la esclavitud, pero aún así se mantuvo esa esclavitud, ¿cierto? Y el pueblo de Dios tomó la decisión, y en este caso quiero decirlo así, tomó una iniciativa de clamor. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios empezó a clamar, el pueblo de Dios empezó a buscar a Dios, ¿cierto? Pero antes de que pasara eso, el pueblo de Dios hizo algo muy particular y fue el de gemir. El pueblo de Dios duró 430 años gimiendo en favor de Dios, pidiéndole a Dios, suplicándole a Dios, apelando a Dios por su misericordia, ¿sí? Por toda esa tribulación, por toda esa esclavitud que estaba padeciendo, el pueblo de Dios gimió delante de el Padre Celestial. Y lo hizo precisamente o por la razón de que estaba en servidumbre, o sea, estaba al servicio del faraón y de los egipcios. Y como les decía anteriormente, qué difícil es ser un siervo, pero no un siervo de buena manera, sino de mala manera, porque estaban padeciendo el pueblo de Dios por el hecho de servirle a los egipcios. Entonces el pueblo hace algo muy importante y es clamar. El pueblo clama a Dios. Y yo creo que fue un clamor no común y corriente. Creo que fue un clamor muy ferviente, un clamor con mucha fe, un clamor con mucha decisión, con mucha entrega, porque tanto fue así el clamor, como lo dice la palabra, que ese clamor subió a Dios, ese clamor ascendió hasta donde estaba Dios, ¿sí? Entonces es muy importante también reconocer de que el clamor no es algo particular, no es algo común, el clamor es algo muy importante, el orar, el acercarnos a Dios, el pedirle a Dios, es algo muy vital que nosotros tenemos y una muy buena ventaja que tenemos como hijos de Dios, el de clamar a Él. Entonces este pueblo clamó a Dios y fue tanto el clamor que ese clamor ascendió y produjo algo en Dios, ¿cierto? Lo incomodó, ¿sí? Lo hizo moverse a Dios, ¿cierto? Eso quiere decir que cuando nosotros clamemos a Dios, vamos a producir algo, ¿cierto? Pero hay que tener en cuenta algo, que el pueblo de Dios duró 430 años clamando, gimiendo, ¿sí? Entonces, a veces Dios puede responder a los 430 años o puede responder en horas o en días, en minutos, segundos, ¿cierto? Entonces, por eso es que Dios obra de manera inigualable e inexplicable. Esa es su santa voluntad, ¿cierto? Entonces, Dios hace algo y el pueblo logra algo, y es que Dios se mueva, que Dios haga algo. Y lo primero que hace Dios en favor del pueblo de Él es oírlo, porque mire lo que dice la palabra de Dios. Y oyó Dios el gemido de ellos. Qué bueno es que Dios nos escuche, ¿cierto? Entonces, oír tiene sinónimo de escuchar, de percibir algo, ¿cierto? Entonces Dios escuchó, Dios percibió el gemido de sus hijos, ¿cierto? En este caso, escuchó todo ese lamento, escuchó toda esa indignación, esa tristeza, ese dolor, ese lamento que su pueblo venía atravesando a manos del faraón. Y Dios decide inclinar su oído y escuchar a su pueblo. En este caso escuchó sus gemidos. Pero ¿qué es el gemir? ¿Qué son los gemidos? No es más que un profundo suspiro de dolor en silencio, ¿sí? Causado por el lamento, causado por la tristeza, causado por la dificultad, en este caso del pueblo, por la esclavitud y la servidumbre que venía afrontando, ¿cierto? Entonces Dios oye, presta su oído hacia su pueblo, ¿cierto? Pero además de eso, Dios también hace algo más. ¿Qué es eso? Dios se acuerda del pacto de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, a partir de ese clamor del pueblo, no solamente logra que Dios lo escuche, sino que también logra que Dios se acuerde, ¿cierto? Y se acuerda de ese pacto que hizo con Abraham, Isaac y Jacob, ¿cierto? Qué lindo, ¿cierto? Y cuando Dios se acordó, Dios puso en memoria, Dios trajo a memoria, Dios recordó, Dios se acordó de un pacto que había hecho Él, que obviamente no podía romper, porque sería ir en contra de su
de su eternidad, ir en contra de su carácter, ir en contra de lo que Él es, de su esencia, ¿sí? Entonces Dios recuerda ese gran pacto, ¿cierto? De salvación con su pueblo. Y así similar como el oír, Dios también recuerda. Y cada vez que Dios en la palabra oye y recuerda, siempre sucede algo positivo. Siempre sucede algo de bendición, siempre sucede algo bueno para la persona. En este caso Dios recordó el pueblo de Dios todo ese gemido y toda esa dificultad que venía atravesando, ¿cierto? Hay algo que también hace Dios, que es algo muy positivo también, y que hace parte de los actos de misericordia de Dios, y es el de observar, el de mirar. Y la palabra lo dice, que además de que se acordó del pacto de Abraham, Isaac y Jacob, también miró Dios a los hijos de Israel. Qué importante fue mirar eso que hizo Dios, ¿cierto? Entonces Dios observó, Dios dirigió su mirada hacia los hijos de Israel. O sea, fijó su atención en ellos, ¿sí? Y es importante, ¿por qué? Porque cuando usted observa a alguien, usted primero quiere ganar su atención. Segundo, usted quiere, por decirlo así, decir algo, dar algo, ¿cierto? No miramos por mirar, ¿cierto? A veces miramos algo, pero en la mente estamos diciendo, me gusta eso, ¿cierto? O me llama la atención eso. En este caso, fue tanto el clamor del pueblo de Dios que hizo que el Dios Todopoderoso, que el Creador de los cielos, el Creador de la tierra, pusiera su mirada en el pueblo de Él, ¿cierto? Entonces no solamente lo oyó, sino que también recordó y además de eso lo miró fijamente, ¿cierto? Y no lo miró de una manera cualquiera, sino que lo miró con gran misericordia y con mucho amor y gracia. Entonces, miren todo lo que pasa cuando tenemos un comportamiento conforme a la voluntad de Dios y un comportamiento de clamor, una iniciativa de clamor, ¿sí? Pero el pueblo también experimentó algo más. No solamente oyó a Dios, no solamente logró que Dios lo oyera, no solamente logró que Dios se acordara y que Dios lo mirara, sino que también hizo que Dios le reconociera, ¿sí? Y lo dijo en su palabra ahí, dice que y lo reconoció Dios. Entonces, qué importante es poder ser reconocidos por Dios, ¿cierto? Cuando decimos reconocer, nos referimos a distinguir, nos referimos a identificar, a examinar con cuidado. Y eso fue lo que hizo Dios, ¿sí? Examinar con cuidado a ese pueblo que estaba ahí padeciendo de la esclavitud, ¿cierto? Y precisamente Dios lo hace porque sabe que lleva al pueblo 430 años gimiendo de dolor, de dificultad, de mucha maldad, de mucha tristeza, de mucha esclavitud. Y al escuchar el clamor de su pueblo en unidad, en coinonía, ¿cierto? Dios decide actuar. Y como les había dicho al inicio, hace un acto de misericordia y es el de inclinarse a ellos. Pero no en el sentido de rendición, sino de bendición, ¿oyó? Para que lo tengáis muy presente. Entonces, qué importante es ser reconocidos por parte de Dios. Y con eso quiero hacerles saber que es importante y es de mucha reflexión. ¿Por qué? Porque no es cualquiera que te está reconociendo. A ti te puede reconocer alguien en la calle, un amigo, un familiar, un conocido, un vecino, ¿cierto? Un compañero de trabajo. Pero qué importante es, qué dichoso es que te reconozca el Padre Celestial, ¿cierto? Aquel que creó los cielos, la tierra, ¿sí? Aquel que creó todo este mundo. Qué importante es ser reconocido por el llegar a alcanzar ese reconocimiento, ¿cierto? Como hijos de Él. Amén. Y bueno, 4 cosas que hizo el pueblo. Clamó a Dios, buscó a Dios, se aferró a Dios y apeló a Dios. Y eso produjo algo. ¿Qué produjo? El mover de Dios, ¿sí? Produjo el incomodar a Dios. ¿Y qué acto de misericordia hizo Dios a partir de allí? Inclinarse a ellos. Y lo hizo de una manera muy especial, oyéndoles, recordándoles, mirándoles y reconociéndoles, ¿cierto? Entonces, qué importante es ver el comportamiento del pueblo de Dios
y las acciones misericordiosas de Dios a favor del pueblo, ¿cierto? Entonces no son más que puras misericordias y mucha gracia de Dios, eso que sucedió ahí con el pueblo de Dios, ¿cierto? Y si nosotros podemos seguir leyendo el libro de Éxodo, todo lo que sucedió allí, porque a partir de allí, pues Dios habla a Moisés y Moisés encamina a su pueblo hacia la tierra prometida. Luego se enfrentan, por decirlo así, el faraón y sus ejércitos a la ira de Dios, pero que más que todo no era ira, sino simplemente protección a su pueblo, ¿cierto? Entonces miren que el pueblo de Dios al fin y al cabo sale victorioso, ¿cierto? Entonces mire todo lo que causó el comportamiento del pueblo de Dios, ¿cierto? El de clamar a Él produjo algo que fue positivo, ¿cierto? Entonces esa es la invitación que yo quiero que usted reciba hoy, que usted no vea en poco el clamar, que usted no vea en poco el orar, el pedir, el apelar a las misericordias de Dios, esos actos misericordiosos y milagrosos que Él nos ofrece. No lo vean poco, clame a Él así como su pueblo clamó, ¿sí? Por misericordia, ¿cierto? Por liberación, por restauración. No vean poco eso. Y yo quiero decirle que iniciamos un nuevo año, el 2021, y este nuevo año viene con muchos retos, viene con muchos acontecimientos que solamente Dios conoce y sabe. Pero, ¿qué le recomiendo yo? Deje todas sus cosas, deje su vida, su ministerio, su trabajo, deje sus compromisos, toda la relación familiar, personal, ministerial, todo eso déjelo en manos de Dios, ¿sí? Acuérdese en la oración de que usted tiene un Dios que también lo protege, que también lo cuida, que también lo guía para este nuevo año 2021. No pierda la esperanza, no pierda la fe en Él. Que así como ese pueblo que clamó a Dios y produjo esas acciones misericordiosas, usted también puede orar a Él, puede hablar con Él y producir del mismo modo esas mismas misericordias o esos mismos actos de misericordia y quizás hasta mucho más en la vida suya. Así que no ponga en poco el clamar a Dios, clame a Dios, busque a Dios, entréguese a Dios. Y yo le pregunto algo, ¿qué estamos haciendo o qué está haciendo usted para que Dios lo escuche? ¿O qué está haciendo usted para que sea observado por Dios? ¿Qué está haciendo usted para que sea reconocido por Dios? ¿Qué está haciendo usted para que sea oído por Dios? ¿Qué estamos haciendo para encontrar esas acciones de misericordia por parte de Dios? Mateo 7:23 dice de la siguiente manera, y no quisiera que esto pasara en ningún momento con la iglesia de Cristo. Dice así, y entonces les declararé, y entonces les diré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, ¿cierto? Son personas o son sujetos que de pronto no van a ser reconocidos por parte de Dios, ¿cierto? No van a ser identificados por parte de Dios. Y por eso les decía y les enfatizaba en eso, la importancia de ser reconocidos por Dios. No estamos siendo reconocidos por el mundo, ¿cierto? No queremos ser reconocidos por el mundo, no queremos ser reconocidos por la gente, queremos ser reconocidos por Dios. El único que nos puede dar a nosotros salvación y vida eterna. Así que preocúpese si usted es reconocido por el mundo. O yo, sea usted reconocido primeramente por Dios. Amén. Entonces, yo espero que sea de gran bendición este devocional, que las misericordias de Dios, que esas acciones de gracia y de amor se derramen en su vida. A partir del clamor, a partir de la oración, a partir de la entrega hacia las cosas de Dios. Que Dios les bendiga y les deseo un feliz 2021 y que este nuevo año ustedes puedan entregarse completamente a Él. Chao, chao y nos vemos pronto. Amén y amén.